Cuba, la isla más grande del Caribe, ha sido durante siglos un territorio estratégico y codiciado. Su historia, marcada por la colonización española y después por la influencia extranjera, desembocó en uno de los procesos revolucionarios más famosos del siglo XX. A mediados del siglo pasado, el país vivía una profunda desigualdad social, corrupción política y una fuerte dependencia de los Estados Unidos. En este escenario, un grupo reducido de hombres y mujeres inició un movimiento que no solo cambiaría el rumbo de la nación, sino que también dejaría huella en la historia mundial: la Revolución Cubana. Para comprender cómo y por qué ocurrió, hay que retroceder a los años previos. Desde su independencia formal en 1902, Cuba mantuvo una estrecha relación económica y política con Estados Unidos. Aunque en teoría era un país soberano, en la práctica muchas de sus decisiones pasaban por el filtro de Washington. Grandes empresas estadounidenses controlaban sectores estratégicos como la producción de azúcar, el tabaco y gran parte de las tierras fértiles. En las ciudades, especialmente en La Habana, se levantaban lujosos hoteles y casinos frecuentados por turistas extranjeros y en muchos casos vinculados a la mafia estadounidense. Sin embargo, en el campo, la situación era completamente distinta. Miles de campesinos trabajaban en condiciones precarias, sin acceso a educación ni sanidad. El clima político se tensó aún más en 1952, cuando el general Fulgencio Batista, que ya había gobernado en el pasado, dio un golpe de Estado, anuló las elecciones y estableció una dictadura militar. Batista contó con el respaldo de sectores del ejército y con el beneplácito de Estados Unidos, que veía en él un aliado contra el comunismo en plena Guerra Fría. Su régimen, sin embargo, se caracterizó por la corrupción, la represión contra opositores y el enriquecimiento de una élite reducida, mientras la mayoría de la población seguía en la pobreza. En este contexto apareció la figura de un joven abogado de 26 años, Fidel Castro, que junto a su hermano Raúl y un grupo de simpatizantes decidió actuar. El 26 de julio de 1953 lanzaron un ataque contra el cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, con el objetivo de desencadenar una insurrección popular. El plan fue un fracaso. Muchos murieron en el enfrentamiento, otros fueron capturados y brutalmente torturados. Fidel fue arrestado y, durante su juicio, pronunció un discurso que quedaría grabado en la historia. La historia me absolverá. En él expuso su programa político, que incluía la reforma agraria, el acceso a la educación y la independencia económica. Condenado a 15 años de prisión, Fidel pasó solo 2 gracias a una amnistía concedida en 1955. Al salir de la cárcel se exilió en México, donde comenzó a reorganizar el movimiento. Allí conoció a un joven médico argentino, Ernesto Che Guevara, quien rápidamente se convirtió en uno de los líderes del grupo. Junto con otros exiliados, se entrenaron para regresar a Cuba y retomar la lucha armada. En diciembre de 1956, 82 hombres zarparon desde México a bordo del yate Granma. El viaje fue largo y accidentado, y el desembarco en la costa oriental de Cuba fue un desastre. Las tropas de Batista los esperaban, y en el enfrentamiento inicial murieron o fueron capturados la mayoría. Apenas 12 sobrevivientes lograron internarse en la Sierra Maestra, una zona montañosa desde donde iniciaron una guerra de guerrillas. Durante más de 2 años, el movimiento guerrillero se fortaleció poco a poco. Utilizando tácticas de ataque sorpresa y retiradas rápidas, hostigaban al ejército y ganaban el apoyo de campesinos que recibían atención médica, alfabetización y ayuda en las cosechas. La figura de Fidel, junto a la del Che y de otros líderes como Camilo Cienfuegos, empezó a verse como la de auténticos libertadores. Mientras tanto, en las ciudades, la oposición a Batista crecía. La represión, la censura y las denuncias de violaciones de derechos humanos empezaron a desgastar al régimen, que cada vez tenía menos apoyo popular. A finales de 1958, la ofensiva revolucionaria estaba en su punto más fuerte. La batalla de Santa Clara, liderada por el Che Guevara, fue decisiva. El 1 de enero de 1959, Batista huyó del país rumbo a República Dominicana y posteriormente a España. Días después, las columnas guerrilleras entraban triunfantes en La Habana. Cuba despertaba con un nuevo gobierno. En los primeros meses, el gobierno revolucionario inició profundas reformas.
Se nacionalizaron empresas extranjeras, se implementó la reforma agraria para entregar tierras a campesinos, se lanzaron campañas masivas de alfabetización y se mejoró el acceso a la sanidad. Sin embargo, estas medidas chocaron frontalmente con los intereses de Estados Unidos, que respondió con sanciones económicas. La tensión alcanzó su punto máximo en 1961, cuando un grupo de exiliados cubanos, entrenados y financiados por la CIA, intentó invadir la isla por Bahía de Cochinos. La invasión fue un fracaso total y supuso un golpe de prestigio para Estados Unidos. Tras el ataque, Fidel Castro declaró públicamente el carácter socialista de la revolución y selló una alianza con la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Esta alianza provocó uno de los momentos más peligrosos de la historia contemporánea, la crisis de los misiles de 1962. La instalación de misiles nucleares soviéticos en Cuba puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Finalmente, un acuerdo entre Estados Unidos y la URSS evitó el conflicto, pero consolidó a Cuba como un actor central en la confrontación global. Con el paso de los años, la revolución logró importantes avances en educación, sanidad y cultura, convirtiendo a Cuba en un referente para algunos países del tercer mundo. Sin embargo, también estableció un sistema de partido único, con restricciones a las libertades políticas, control de la prensa y persecución de disidentes. Para unos, fue una gesta heroica que dignificó a un pueblo. Para otros, una dictadura que limitó los derechos fundamentales. Más de 6 décadas después, la Revolución cubana sigue marcando la identidad de la isla. Su legado, complejo y contradictorio, continúa siendo motivo de debates, pasiones y controversias en todo el mundo. Lo que es indiscutible es que aquellos hombres que desembarcaron en el Granma cambiaron para siempre la historia de Cuba, y que la frase de Fidel, revolución es sentido del momento histórico, sigue resonando en la memoria de un pueblo que desde 1959 vive bajo la sombra y la luz de aquel acontecimiento.